No sé si va a prosperar el pedido de juicio político que impulsa Fabricio Villamar, asambleísta del movimiento Creando Oportunidades, en contra de Carlos José Tuárez, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En atención a que, pese a haber ya recogido las firmas, 45 se habla, mucho más de lo que se necesita, hay voces que podrían echar abajo este proceso político, al menos esa es la impresión, de acuerdo a las expresiones recogidas por nuestro servicio informativo. Está conmigo la asambleísta Lourdes Cuesta, ex Movimiento Creo, actualmente independiente, y a ella le preguntamos, ¿qué pasa con este proceso político? Porque ya hay otro pedido que anuncia Raúl Tello, y con un objetivo y con una causa diferente. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Wilson, gracias por la invitación, un saludo a quienes nos sintonizan el día de hoy. Bueno, yo firmé el juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero primero analicé las causales, porque también, por supuesto, existían y se generan dudas. Yo creo que aquí hay que dividir el caso en dos partes. Uno, lo que le compete a Fiscalía, que es todo lo que tiene que ver con falsificación de documentos, falsedad ideológica, entre otras cosas, probable perjurio, y eso le corresponde a Fiscalía. Está también el tema del CNE, que no puede venir la presidenta Atamaín a decir, probablemente fuimos engañados. Creo que todos vimos la papeleta, todos lo vimos presentarse como un sacerdote, y eso tendrá que responder en su momento el CNE. Ahora, ¿qué le corresponde a la Asamblea Nacional? La parte política, el juicio político. ¿Y cuándo se plantea un juicio político? Cuando hay incumplimiento de funciones. Porque taxativamente la Constitución establece incumplimiento de funciones y se dice exactamente a quiénes pueden enjuiciar políticamente. Efectivamente. Funcionarios de designación y elección, Lourdes. Y si es que nosotros analizamos la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el que rige al organismo, le establece primero cuáles son las funciones del presidente del Consejo, que es cumplir la ley y hacer cumplir la ley. Pero el artículo 21 le establece que no podrán ser elegidos, que vamos a dejar de lado, como digo, porque ya lo fue, pero no podrán, consumados, ¿ya? Exactamente, no podrán desempeñarse como consejeros o consejeras, miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional en servicio activo y representantes o miembros de un culto religioso. Pero él ahí tiene un argumento, dice, yo no soy representante legal de un culto religioso porque no soy el párroco, no soy el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y así es que yo soy un simple sacerdote, y esa lógica podría aplicarse al sargento Guamán o al policía Carlitos, yo creo que ahí está interpretando la ley a su manera. Creo que el espíritu del legislador ha sido precisamente mantener el tema de la imparcialidad, por supuesto un Estado laico, y hay una prohibición clara, y no quiere decir que sea representante, que en este caso sería el obispo, o podría ser un uso apostólico. Es como que yo hoy diga, no, yo soy una simple asambleísta, nada tengo que ver con la Asamblea Nacional. No, mis actos... ¿Usted pertenece a esa estructura? Por supuesto que es un cuerpo colegiado, y mis actos, por supuesto, en determinado momento podrán involucrar a la Asamblea Nacional. Ahora bien, el hecho que diga desempeñarse en funciones hace que exista un incumplimiento desde el día 1 de su posesión. ¿Por qué? Porque si la ley es clara, es en ese caso expresa, no importa si ha pasado un día, 2, una semana, un mes, está en un incumplimiento de funciones desde el día 1, ¿por qué? Porque no está cumpliendo la ley, la propia ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, a mi criterio, sí cabe un juicio político. Pero hay otro elemento que destaca Raúl Tello, el haber participado en un acto político luego de haber sido escogido o elegido como vocal y luego presidente del Consejo de Participación, arengando una consigna de una agrupación política identificada que lidera Rafael Correa, con otros vocales de ese organismo. Y se entiende que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social representa a la ciudadanía, no a los movimientos, no a los partidos políticos, y tiene que ser absolutamente imparcial. Pero yo, en este caso, le veo más claro lo que está planteando el asambleísta Villamar con ese incumplimiento de la ley. El dato que un funcionario público incumple la ley, inmediatamente, dependiendo del cargo en el que esté, podría tener un sumario administrativo, podría tener inmediatamente la desvinculación de sus funciones, y en el caso de la asamblea, hay la atribución para llamarle a un juicio político. No puede decir simplemente, no cumplo la ley porque no quiero, como sucedió con un ministro en semanas anteriores en la asamblea. Pero, asambleísta, si se saca a José Carlos Tuárez y a otros vocales mediante un juicio político, les reemplazarán los alternos, que tienen la misma visión y la misma corriente. Ahí no es que muerto el perro, terminada la rabia, para utilizar un término común. Para mí el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe desaparecer.
No creo que se altere la estructura del Estado. ¿Por qué? Porque tenemos 5 funciones: la electoral, la judicial, la legislativa, la ejecutiva y la de transparencia. Y el Consejo de Participación Ciudadana es un órgano de la función de transparencia. Entonces yo creo que cabe perfectamente en este caso una reforma parcial de la Constitución. Pero eso pasa también por el pronunciamiento popular. Por supuesto que sí. El proceso que debe darse es que la Asamblea debate este tema, emite una resolución preguntándole siempre a la Corte Constitucional, que es la norma o la institución madre en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Para qué? Para que en 2 debates la Asamblea Nacional trate este tema y después se sacramente, por llamarlo de alguna manera, con un referéndum con la población. Ahora bien, si sale el presidente y pueden ir o no sus alternos, más allá de la ideología política que puedan tener, Wilson, es que no incumplen sus funciones, que no estén precisamente atentando con la ley. Como digo, más allá de la inclinación política que puedan o no puedan tener, si es que hacen su papel apegados a la ley, imparciales y cumpliendo con el mandato que se les ha dado, yo no le veo ningún problema que tuvieran una u otra inclinación política. No deberían, pero mientras no hagan proselitismo, no le veo ningún tema. Asambleísta, pero la posibilidad de convocar a una consulta con iniciativa de la Asamblea a través de esta reforma parcial podría echar al traste la intención de los ecuatorianos de desaparecer ese consejo, porque muchas veces depende del convocante y de la imagen que tenga en la opinión pública. Y allí la Asamblea Nacional, ninguna asamblea tiene una imagen que digamos óptima, y tampoco el presidente de la República. Si es que convoca el presidente, capaz que se termine echando al traste la intención de desaparecer o cooptar las funciones del quinto poder. En este caso debemos ver el fin. ¿Cuál es el fin? Que existe transparencia más allá de quién convoque o no. Y usted tiene razón, lamentablemente la Asamblea Nacional no goza del mejor prestigio. Sucede eso a nivel mundial con todos los parlamentos, pero creo que en el Ecuador nos empeñamos en deslegitimar lo que estamos haciendo, y sí vale la pena decir que en la Asamblea Nacional hay asambleístas de todas las bancadas que cumplen con su trabajo, que están preparados para lo que están haciendo y que son muy buenos representantes de los ciudadanos, incluso con distintas líneas ideológicas. Eso yo no voy jamás a criticar, pero que sí hacen su trabajo. Hay los que no, pero no todos estamos en el mismo saco. Y aquí el fin y el clamor popular es que desaparezca el Consejo, más allá de quién lo llame o quién lo convoque. Por ejemplo, se hablaba de recoger firmas. Veamos si es que están recogidas, veamos si es que tal vez el proceso en la Asamblea Nacional adelanta o va más rápido, y más bien quienes están recogiendo firmas podrían sumarse a este proceso. Finalizo preguntándole los casos de corrupción que está analizando ahora la Asamblea. INA Papers, que ha sido devenido hacia las autoridades de control, me refiero a Fiscalía, Contraloría del Estado, y Arroz Verde y Lucas Majano, que son 2 temas relacionados con el financiamiento de las campañas presidenciales de Alianza País. ¿Cómo entender ese trabajo cuando ya en el caso de INA Papers no han intervenido directamente como estructura legislativa, López? Mire, Wilson, primero que son casos muy delicados que hay que tratarlos con absoluta responsabilidad. Ahora bien, la Asamblea Nacional puede llegar hasta cierto punto. ¿A qué me refiero con esto? Recabar información, puede hacer un informe que tiene que ser conocido por el Pleno, como sucedió, por ejemplo, en el caso de INA Papers, en donde se recomienda enviar la documentación a Fiscalía. Pero son ya los entes correspondientes, las instituciones correspondientes a quienes les toque investigar. Me refiero a Fiscalía, me refiero a la UAFE, me refiero a Contraloría. Por ejemplo, la Asamblea Nacional, por más que cree 1000 comisiones ocasionales, o que sea la misma comisión de fiscalización, o el Pleno de la Asamblea, por ejemplo, no puede solicitar información a otros países. Eso debe hacerlo exactamente, eso debe hacerlo la Fiscalía, incluso la UAFE. Entonces, puede la Asamblea hacer los mejores informes del mundo que van a llegar a un punto y van a llegar a un tope. Y yo creo que en este caso tiene que trasladarse a las autoridades correspondientes. ¿Tanto el caso INA Papers como Lucas Majano y Arroz Verde? Que son de cierta manera similares. Todos tienen que judicializarse, todos tienen que actuar con transparencia, o sea, no intervención de la legislatura. Me parece que sí, porque hemos peleado tanto por la independencia de poderes que a eso tenemos siempre que apuntar, que sea la Fiscalía quien investigue con las instituciones que tienen atribución para hacerlo. Si yo, Lourdes Cuesta, pido a Panamá, pido a España información, me van a decir, señora,
¿Por qué le voy a dar? Por canales regulares. Efectivamente, vaya por los canales regulares, que eso creo que le compete efectivamente a la Fiscalía. No quiere decir que la Asamblea no tenga que preocuparse de estos casos, por supuesto que tiene que hacerlo. Tiene que investigarlos y si puede aportar con información, qué mejor. Muchas gracias a la asambleísta independiente Lourdes Cuesta, que ha estado con nosotros hablando de algunos aspectos que maneja la Asamblea Nacional.